Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, y en el cual podemos identificar que el lado más largo es el que se denomina la hipotenusa. En los triángulos rectángulos es muy conocido que se aplica el teorema de Pitágoras para calcular eh, el valor de un cateto o de la hipotenusa cuando pues, nos han entregado la medida de los otros dos. Los ángulos en un triángulo rectángulo que nos entreguen, en este caso beta y delta, debemos tener en cuenta que suman 90 grados. ¿Por qué? Pues porque el otro ángulo ya es de 90 y debemos tener en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, no solo los rectángulos, sino cualquier triángulo, debe dar 180. Al tener ya uno de 90, pues los otros deben sumar también 90. Y como mencionaba, pues el lado más largo es la hipotenusa. Cuando vamos a hablar de las razones trigonométricas, debemos ubicarnos en uno de los dos ángulos, el beta o el delta, y en cuyo caso, si decidimos ubicarnos con el ángulo beta, debemos darle nombres que sean, digamos, que identifiquen a los catetos correspondientes. Entonces, la hipotenusa no va a cambiar sin importar en qué ángulo me ubico, pero el cateto que junto con la hipotenusa comparten vértice, forman el ángulo beta, se va a llamar el cateto adyacente para beta. Y el otro que no forman el ángulo beta es el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta, la hipotenusa junto con el cateto adyacente forman mi ángulo beta. Y el otro es el cateto opuesto. Las razones trigonométricas son valores que siempre se van a tener para triángulos, bueno, en este caso estamos hablando de triángulos rectángulos, que pueden cambiar las medidas de catetos y de hipotenusa, obviamente, pero si estoy hablando del mismo ángulo, es decir, de triángulos que varían su tamaño, pero los ángulos son los mismos, es decir, triángulos semejantes, esas razones trigonométricas van a estar dando lo mismo, de ahí su importancia. La primera razón trigonométrica es el seno. Una vez yo voy a definir las razones trigonométricas para beta, entonces ya he identificado el cateto adyacente y el cateto opuesto, entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estas medidas pueden venir en cualquier unidad, pero cuando estamos haciendo el reemplazo no escribimos las unidades, escribimos solamente el valor numérico. Eso lo vamos a simbolizar como CO sobre H. La siguiente razón trigonométrica es el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, CA sobre H. Enseguida tenemos a la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, CO sobre CA. Tenemos luego la cotangente. Cotangente de beta es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, CA sobre CO. Luego aparece la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, H sobre CA. Y finalmente, pues son 6 razones trigonométricas. Tenemos la cosecante, que corresponde a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, H sobre CO. Debo mencionar que de pronto las más usadas serían el seno, el coseno, de hecho la tangente, pues porque son las que vienen en las calculadoras con funciones. Y de hecho el seno y el coseno nos sirven para a través de cocientes obtener las otras razones trigonométricas. Son cosas que vamos a estudiar posteriormente. Bueno, hagamos uso de las razones trigonométricas ya en un caso con un triángulo con medidas entregadas.
Entonces nos van a pedir ya las razones trigonométricas para el ángulo beta. Nos dan un triángulo rectángulo donde un cateto mide 15 metros y el otro cateto mide 8 metros. El ángulo beta que nos están entregando, sobre el cual nos piden calcular, para el cual nos piden más bien calcular las razones trigonométricas, es ese que aparece ahí. Debemos tener en cuenta que una vez yo conozca ese ángulo, si llego a esa parte de averiguarme también cuánto es ese ángulo, pues voy a poder averiguarme también cuál es el otro ángulo, que en este caso lo estoy nombrando como alfa. Y cumpliendo nuevamente, es bueno recordar que la suma de ellos dos debe ser 90 grados. Bueno, no me dan más datos, entonces me piden las razones trigonométricas para beta, entonces debo averiguarme la medida de la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que en los triángulos rectángulos aplicamos para hacer este proceso de averiguar la hipotenusa el teorema de Pitágoras, donde si ya lo que voy a averiguar la hipotenusa de una vez la entrego despejada, me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso la hipotenusa sería igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Estas cuenticas ya podríamos hacerlas, pues a mano se puede, pero como vamos a utilizar la calculadora para calcular las razones trigonométricas, pues hagámoslo a calculadora, es toda la raíz de 289, que corresponde a 17. Bueno, una vez averiguada la hipotenusa, continuemos entonces. Me dieron la medida de un cateto, 15 metros, el otro cateto, 8 metros. El ángulo beta que me dicen que al cual le debo calcular las razones trigonométricas, lo tengo ahí. Desconocía la hipotenusa, usé el teorema de Pitágoras, la averigüé y me dio que es 17. Teniendo en cuenta ya que el ángulo beta que voy a trabajar, entonces yo debo identificar quién es el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que junto con la hipotenusa forman el ángulo beta. En este caso, adyacente es el 15 metros y el otro es mi cateto opuesto. De aquí en adelante simplemente recordar las definiciones que nos dieron. Inicialmente decía que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para nuestro caso sería el seno de beta. Bueno, ahí dice sin. Sin es lo que encontramos en las calculadoras con funciones. O por ejemplo, el editor de ecuaciones de Word dice sin. Se me fue ahí, pero seno o sin es lo mismo. Sin embargo, voy a estar utilizando sen para nuestra escritura, que sea, pues todos llevemos la misma estructura. Pero bueno, el seno de beta quedaría 8 dividido en 17. Esa divisioncita pues nos da un valor con muchos decimales. Estoy tomando únicamente 4, por eso dejo que seno de beta es aproximadamente 0.4705. Ahora el coseno, que es el adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa, lo reemplazo. Recuerden que dije que no reemplazaba con las unidades, porque si las coloco ahí, de hecho, se van a cancelar, simplificar. Entonces es el cateto adyacente, que es 15 sobre la medida de la hipotenusa, que es 17. Eso da aproximadamente 0.8823. Siguiendo con la otra razón trigonométrica, esta es la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que para nuestro caso la tangente de beta sería opuesto 8 dividido en adyacente 15, da aproximadamente 0.5333. Tenemos ahora la cotangente, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es decir, la cotangente de beta nos da 15 sobre 8. Esto sí me dio exacto, por eso le coloco el igual. Me dio 1.875. Luego, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a tener que la secante beta es hipotenusa 17 sobre el adyacente, que es 15. Me da aproximadamente 1.1333. Por último, la cosecante, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto, me da 17, que es la medida de la hipotenusa, dividido en el cateto opuesto, que es 8. También me da una medida exacta, 2.125. Así hacemos el cálculo de las razones trigonométricas para cualquier ángulo que nos estén pidiendo.
Ahí lo único importante es conocer de la medida de los dos catetos y de la hipotenusa, y dependiendo del ángulo que me digan, debo bautizar bien, por decirlo así, el respectivo cateto adyacente y el respectivo cateto opuesto. Es el enunciado, calcular las razones trigonométricas para beta, ahí están. Es importante que vayamos memorizando estas definiciones. Hay algunas reglitas, truquitos para memorizarlas. Posteriormente recordaré algunos de ellos. Por ahora, para finalizar, recordemos, nos dieron nuestro triángulo con la medida de dos catetos. Nos pidieron para el ángulo beta las razones trigonométricas. Para poderlo hacer nos tuvimos que averiguar la medida de la hipotenusa. Lo hicimos a través del teorema de Pitágoras, nos dio 17. Pero estando en este punto surge una pregunta que todos deberíamos tener interés en darle respuesta. ¿Cuál es la medida del ángulo beta? ¿Cómo puedo establecer la medida del ángulo beta? Y de paso, si yo sé la medida del ángulo beta, pues ¿cuál es entonces la medida de alfa? Recordando que pues entre ellos dos la suma ha de ser 90 grados. Bueno, para eso nosotros debemos retomar alguno de los resultados de las razones trigonométricas para beta que nos dieron anteriormente. Tradicionalmente se usa o la del seno, o la del coseno, o la de la tangente. ¿Por qué? Porque son las que vienen en la calculadora, y obviamente allí también encontramos las denominadas inversas, que de ellas hablaremos más adelante con algo más de rigurosidad, pero por ahora hay que mencionarlas. Retomamos algunos de los resultados anteriores. Yo voy a retomar que el resultado del seno de beta me dio 0.4705. Y para hacer uso de las funciones trigonométricas inversas, allá en calculadora buscamos donde se activa la inversa del seno, que es seno a la menos 1, pero para eso debemos tener en cuenta que la calculadora, para lo que es el caso de las razones trigonométricas, hay tres modos de trabajo. Está el modo D, que es el de grados sexagesimales, que de él ya hablamos, que es en el que tenemos que la circunferencia vuelta completa es de 360 grados. Está también el modo rad, que es el de radianes, que para la circunferencia hablábamos de que la vuelta completa corresponde a 2 pi radianes. Y hay otro modo que no es tan utilizado, solamente voy a mencionar de su existencia, que es el gradianes o grados centesimales. Pero para resolver este ejercicio nosotros nos quedamos con trabajo del modo DEC. Hay que verificar que la calculadora esté en modo DEC, y matemáticamente lo que se hace es aplicar a ambos lados de esta igualdad la inversa del seno. Quedaría de la siguiente forma: seno a la menos 1 de seno de beta aproximadamente igual a seno a la menos 1 de 0.4705. Esa es la escritura matemática, donde al ser inversas, seno a la menos 1 con seno, sabemos el comportamiento de las funciones inversas, me va a quedar solamente beta, y el resultado de seno a la menos 1 de 0.4705 lo debemos sacar en calculadora. Recuerden, debe estar en el modo DEC, y simplemente dependiendo de la calculadora se escribe primero seno a la menos 1, luego el 0.4705. Hay que verificar qué calculadora estamos utilizando, y vamos a obtener que beta es igual a 28.06 grados. Vamos a dejarlo así sin pasar a grado, minuto, segundo, lo dejamos solamente en grados. Y luego si pasamos a recordar que alfa más beta debe dar 90 grados, y que si lo que nos falta es averiguarnos el alfa, el despeje de alfa es alfa igual a 90 menos beta. Reemplazamos, entonces alfa va a quedar 90 menos 28.06. Lo podemos hacer a mano, sabemos cómo hacerlo, o lo podemos hacer en la calculadora. Esto nos va a dar 61.94 grados. Y así, entonces vamos a tener las medidas de los catetos, la medida de la hipotenusa y la medida de todos los ángulos. Bueno, de los dos ángulos que no conocíamos. Cuando tenemos estas medidas,
de tanto de catetos, hipotenusa como ángulos, hablamos de que está resuelto el triángulo. En muchos enunciados nos dicen eso: resuelva el siguiente triángulo rectángulo. Eso significa averigüe las medidas de los catetos o hipotenusas si no se tiene, y de los ángulos que se desconozcan. Bueno, este es un ejercicio sencillo, simplemente para empezar a hacer una introducción a manejo de resolución de triángulos y de resolución de problemas donde se hace necesario utilizar razones trigonométricas. Así nos queda entonces el final de nuestro ejercicio. Espero que sea de ayuda, espero que si hay algún tipo de duda, la comenten. Si hay interés en reforzar sobre alguna temática, pues todo tipo de comentarios son bienvenidos. Nos vemos en una próxima explicación. Gracias.